Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Soy la coordinadora del Bachelor de Psicología de la Universidad Europea, aquí en Andorra, y hoy tengo el placer de presentar a Eudald Parera a esta masterclass. Es la segunda masterclass a la que Eudald está invitado y nos hace el placer de explicar y de estructurar sus reflexiones y sus descubrimientos. Como estáis viendo, el título de la masterclass es El futuro hoy, un título que es disruptivo, ya que este futuro y hoy forma parte de esta reflexión provocativa que Eudald nos dará pensando y referenciando las competencias que pide este mundo cambiante, rápido, con la compañía de la inteligencia artificial permanente, pero estas competencias que también son las de las personas que realmente se adelantan al camino, las personas que buscan estar preparadas y aportar las competencias que más demandan ahora mismo las empresas. Ese es uno de los objetivos de los que Eudald nos va a compartir esta tarde. Y también, y pensando mucho en la parte de la psicología y de las strength skills o las competencias poderosas, es de todas estas competencias que estamos desarrollando o que tendremos que desarrollar, ¿cuáles son mis fortalezas? Es también una sesión en la que vais a poder reflexionar y vais a poder listar las que ya tenéis y las que están siendo vuestra actual herramienta, además de todas las herramientas y todos los aprendizajes que estáis en los que estáis ahora mismo, ya sea en el Bachelor de Administración de Empresas, Humanidades, Informática, Nuevas Tecnologías, Psicología. Así, daros la posibilidad de escuchar a Eudald y los diferentes resultados del informe del Fórum Económico Mundial, de su experiencia como consultor, como formador en empresas multinacionales y también de profesor colaborador en el Bachelor, concretamente en nuestra asignatura de la psicología de las organizaciones. Sin más, doy rápidamente paso a la palabra a Eudald, que os va a poder explicar mucho más de su trayectoria y os deseo una muy, muy buena experiencia formativa, aún estando a finales de día. Muchísimas gracias por vuestra presencia y adelante, Eudald. Muchas gracias, Elisa. Elisa Fité, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todas las personas que van a dedicar esta hora, estos minutos, pues a la reflexión. Yo traigo aquí propuestas, perspectivas, multitud de información que, como ha planteado Elisa, debemos filtrarla por por el tamiz de nuestro pensamiento. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que está solicitando el mundo? ¿Cómo se está moviendo la sociedad, las empresas? Y ahí estamos. Y con eso vamos a empezar. La primera idea es que sepáis que no soy una persona que está lejos, sino que estoy muy cerca de todas las personas que quieran estarlo. Y que de alguna manera aquí tenéis un QR con el perfil de LinkedIn, podéis comunicar conmigo o a través de Elisa. Absolutamente estamos para vosotros. Sois el futuro, creemos en vosotros y por eso vale la pena pues dedicarnos todos precisamente este tiempo, ¿no? Estos tiempos. Elisa ya me ha presentado, solamente quizá de manera diferente deciros que tengo muchos años, yo tengo años, pero tengo muchos años trabajando en la formación y el desarrollo de las personas, de las habilidades y de las competencias, tanto en Latinoamérica como España, Cataluña, Andorra y Portugal y otros muchos países, ¿no? Y que es gracias a esta maravillosa suerte de contactar y de conocer a tantas personas que he podido consolidar, comprobar y reaprender muchas cosas, ¿no?
Me dedico pues a eso, a la formación de competencias, porque las competencias son la clave de nuestro desarrollo. Tanto sean técnicas como sean soft skills, lo que sí que nos importa es qué conductas somos capaces de gestionar para poder realmente avanzar y prosperar. En este sentido vamos a hacer un repaso. Primero, en primer lugar, un concepto que seguro que conocéis, que es el concepto de la prospectiva, es el concepto de esa disciplina que mira, observa y analiza algunas variables y sus movimientos, hacia dónde va esta variable, etcétera, y algunos atrevidos bueno, pues somos capaces de decir, bueno, pues parece que las cosas se mueven hacia aquí o se mueven hacia allí. Como dice Nassim Taleb, que es un filósofo y economista y un gran sabio en el mundo de la bolsa y de las inversiones y riesgos bursátiles, dice que el futuro no lo conocemos. Y ahí está, viviendo todos juntos en un mundo en el que todo parece que es como pastelina que tenemos que ir remodelando y de alguna manera reconstruyendo. Pero, ¿qué tenemos ya hoy en día? ¿No? ¿Qué materiales tenemos que nos están ocupando nuestro mundo? Pues aparte de las tierras raras por las que hay a veces peleas muy violentas, ¿no? Pero hay materiales que ya hoy están construyendo tecnologías y están construyendo, digamos, bienestar social y humano, ¿no? Por ejemplo, el grafeno. El grafeno nos va a permitir que tecnologías como un ordenador, un móvil, lo que sea ultra flexible, se adapte, tengamos prendas y ropas absolutamente que se identifiquen con nuestra fisiología y nos aporten valor. Pero es que además la estructura del grafeno, que es una monocapa de carbono, permite la cesión controlada de determinados productos. Así pues que el grafeno viene a ocupar un lugar destacado dentro de los nuevos materiales que nos estarán acompañando en las próximas décadas, ¿no? Y en este siglo. Un concepto que también es muy importante, y aunque estemos haciendo psicología y estemos haciendo administración, humanidades, hay conceptos físicos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Solamente lo cito porque vamos a vivir eso. Vamos a vivir la computación cuántica y no tardaremos muchos años en ver que los ordenadores cuánticos manejan miles de millones de datos, no como ahora, sino muchísimo más. Por lo tanto, las capacidades de información, de gestión, de decisión, serán cada vez mayores. Yo cada vez que aprendo de alguna tecnología, al final me doy cuenta que la tecnología lo que hace es expandirme como ser humano cada vez un poco más capaz. Y yo creo que esta es una idea muy interesante para los jóvenes y para todo el mundo, de que la IA y todas las tecnologías vienen precisamente a ayudarnos. Es la rueda que nos permite no llevar un saco a cuestas, sino ir mucho más rápido, ser más eficientes y llegar, por ejemplo, a un hospital a resolver la vida de alguien, ¿no? Hay tecnologías como, por ejemplo, esta imagen tan bonita de la ómica, que saben integrar los datos de la genética, de la proteómica, etcétera, para conjugarlos y entender mejor cómo funcionan nuestros tejidos, nuestros componentes moleculares, etcétera, ¿no? Ya sabéis que existen nuevas fuentes de energía, como por ejemplo los combustibles vegetales. Hay compañías muy importantes, como por ejemplo Nestlé, que está fabricando combustibles vegetales, no fósiles, y que les están utilizando en algunas líneas aéreas. Otra idea muy importante es que la tecnología no solamente nos expande a nosotros, sino que acompaña muchos procesos que son cotidianos, como por ejemplo la agricultura. La tecnología en la agricultura nos permitirá detectar cuándo es el mejor momento, qué enfermedad está sufriendo, qué dosis de abono necesita, cuánta lluvia necesita, qué es lo que le está pasando a nuestras plantas. Y aquí viene la IA, la inteligencia artificial, para pegar fuerte. No tenemos que tenerle miedo, al contrario, hay que jugar con ella y aprender muchísimo con ella, porque la inteligencia artificial viene precisamente a expandirnos, a buscar miles de datos que son del ser humano, están publicados, ¿no?
Por lo tanto, la IA lo único que hace es recoger multitud de datos y configurarlos y proponérnoslos de una manera diferente o de una manera ordenada o con un lenguaje más o menos acertado. Lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial no solamente maneja datos, sino que además los configura y los genera y aprende de ello gracias a los sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo los sistemas neurales o como por ejemplo los deep AI, en definitiva, ¿no? El aprendizaje profundo, el deep learning, por ejemplo, el machine learning y el deep learning, ¿no? Bien, datos que vienen a acompañarnos y a poner un poco de cuantificación en cuanto a la llegada de la IA. Dos datos que me parecen divertidos y además sorprendentes. Por una parte, hay quien se atreve a decir que caerán 82 o 92 millones de empleos por culpa de la IA. Otros vienen y dicen, bueno, sí, pero resulta que 170 millones de nuevos empleos serán necesarios. Mirad, el futuro es para quien lo coge, es para quien se agarra a él y quiere construir sobre él. Siempre me acordaré de un profesor de economía y de empresa que me decía, mira, en las crisis mundiales, como por ejemplo la crisis de los .com o de las crisis del COVID, etcétera, mira, el Producto Interior Bruto Mundial creció en 1, un 2, casi no crecimos, ¿no? Sin embargo, si analizas, hay quien creció un 20 y hay quien decreció un 20. Por lo tanto, hay que estar en el tren del éxito. Y ese tren del éxito, esa nave que nos conduce a un futuro mejor, está en vuestras manos. Vosotras podéis conducirlo. Así pues que, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo podemos avanzar? Pues comprendiendo las herramientas de que disponemos, sabiendo lo que es la inteligencia artificial, manejándola, haciéndonos un poquito de ingenieros prompt para preguntar con inteligencia, para usarlo mejor, para interaccionar una inteligencia artificial con otra, los mails con la GPT, el GPT con el Leonardo con el Canvas y en definitiva obtener de una forma muy rápida productos que antes eran impensables en nuestras manos. Tenemos ya una disponibilidad inmensa de apps, algunas son gratuitas, aunque en realidad todas son gratuitas durante un tiempo. Y es cierto que el mundo laboral actual cambia un poquito y ese cambiar un poquito lo hace precisamente los nuevos valores de la gente joven, ¿no? Los valores que hacen que no todo sea trabajo, sino también mis amigos, también mi sociedad, también mi mujer, también mi hijo, también, es decir, que estamos ya integrando la conciliación, integrando valores que nos hacen más completos, más completas, más líderes de nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Hacia eso nos vamos y veremos grandes cambios tanto en el mundo médico como en el mundo empresarial en general, como en recursos humanos. En recursos humanos, imaginaos poner la inteligencia artificial en manos de la búsqueda de las competencias más adecuadas para un puesto de trabajo con las competencias que tenemos en nuestros equipos y poder disfrutar y decir, talentos, aquí podéis hacer mucho más. Y ahora tenemos un nuevo proyecto que requiere unas nuevas competencias. Esa dinámica que nos permitirá la tecnología y, en definitiva, al servicio de las personas, su felicidad, su desarrollo, etcétera, va a ser muy importante. Naturalmente, con todo ello vienen los robots, un incremento constante de los robots. Ojalá no se utilicen para construir drones autónomos que matan, sino drones que puedan vigilar los cultivos del maíz y, en definitiva, del progreso humano. Pero no solamente será inteligencia artificial, sino una hibridación de todas las tecnologías, ¿no? El conocimiento más profundo de nuestra existencia a través de la genética, a través de la genómica, va a ser también decisivo. Pero claro, toda nueva llegada de tecnología implica una mentalidad nueva, un open mind, porque dentro de poco, cuando nazcamos, nos dirán, usted tiene un 25% de sufrir esta enfermedad y a los no sé cuántos años tendrá una probabilidad. Por tanto, gestionar tanta información y tanta complejidad nos exige estar preparados. Tenéis un papel, los que estáis haciendo psicología, empresa, humanidades, tenéis un papel trascendente.
cada vez será más y más importante el filósofo en la empresa tecnológica, el biólogo en la empresa nanotecnológica, etcétera. Por lo tanto, la hibridación nos conducirá a un mundo de innovación y de prosperidad. Hay tecnologías nuevas también, como por ejemplo la impresión 3D, que te permite fabricar un corazoncito, o como, digamos, madre del cordero está la gestión de datos, ¿no? El análisis de datos va a ser absolutamente muy importante porque es lo que nos aproxima a la cuantificación. Bien es cierto que la vida no todo se cuantifica, no todo se puede cuantificar. De hecho, en la cuántica aprendemos que cuanto más medimos, menos sabemos. Pero por lo menos en el mundo empresarial, el poder medir y poder cuantificar y manejar un ROI adecuado nos permitirá ser más productivos, eficientes y seguramente más ricos. Más ricos en cuanto a contenidos y conocimientos y resultados. ¿Conocéis el concepto de revolución industrial? Pues ahora lo comentamos. Bienvenidas a la cuarta revolución industrial. Tras el impacto que produjo el vapor, por ejemplo, en las máquinas textiles, en el viejo Londres y en el antiguo centro de Europa, que sustituyó a algunas personas en el proceso productivo de los tejidos, que luego el vapor lo convirtieron en electricidad y la electricidad sustituyó todavía muchísimos más trabajos. Cada una de estas revoluciones produce un cambio de necesidades competenciales, un cambio de necesidades, digamos, de preparación del ser humano para adaptarse y para, de alguna manera, evolucionar. Estamos en plena revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, con la llegada de una tecnología que ya sabemos, la hemos citado, que es la inteligencia artificial generativa, que de alguna manera va a sustituir muchos puestos de trabajo, pero crear y con ello necesitar nuevas formas de trabajo, mucho más creativas, mucho más inteligentes, etcétera, ¿no? Pero es cierto, vivimos en un entorno que le llaman, no sé si conocéis el concepto, VUCA o BANI, vamos a conocerlos ahora, tengo aquí escrito, el entorno VUCA se refiere a este entorno que vivimos, ¿no? Que es volátil, imprevisto, que es lleno de variables y complejo, que a veces la información no es verdadera, son fakes, y todo eso conduce a una ambigüedad que nos precipita hacia lo que actualmente se le llama el entorno BANI, es decir, frágil, angustioso, incomprensible muchas veces, ¿no? Tanto la psicología clínica como la psicología empresarial va a tener aquí un papel muy importante en adaptarnos, en buscar las competencias que van más allá de la resiliencia, más allá de la productividad que nos piden y que nos demandan, ¿no? Luego comentaremos un poquito de ellas, ¿no? Y ahora, ya visto esto, nos metemos y nos introducimos en el mundo de las competencias, después de haber visto el entorno, de haber visto nuestros mundos y de haber visto las tecnologías y los cambios que se están produciendo. Lo primero de todo, una fórmula muy fácil en la que el conocimiento, la competencia está relacionada con el conocimiento, la habilidad y la actitud y el carácter de cada uno. Fijaos que aquí pongo esto más que nada para que todos tengamos el recuerdo claro de que una habilidad es la capacidad de saber hacer y que un conocimiento no solo es eso, sino que es la gestión y el management del conocimiento, del saber hacer y de las ganas de hacer. Una competencia en realidad es una conducta, es un comportamiento. Es un comportamiento que nos conduce al éxito si lo realizamos bien. Por eso es tan y tan importante que en el mundo educativo, en el mundo de la formación, del desarrollo de las personas, en el mundo empresarial, cada vez seamos más capaces de diseccionar un puesto de trabajo en sus competencias, con la finalidad de prepararnos mejor, con la finalidad de encontrar mejor los perfiles, con la finalidad de que el talento se reencuentre con su función y su propósito, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, este es un concepto que sabéis muy bien, pero que vengo a recordarlo, ¿no? Y ahora, una vez que nos hemos introducido en el concepto de competencia o comportamiento, absolutamente observable, repetible y que nos conduce al éxito, vamos a ver qué competencias son las que parece que están demandando hoy
y que van a demandar pronto o en el futuro, ¿no? Pero antes de entrar en ello, dos conceptos que son muy importantes. Primero, Alvin Toffler, que es un filósofo y un sociólogo, antropólogo muy importante, que viene a decir una frase que, aunque ya lleva años, sigue siendo muy, muy potente. Los analfabetos de este siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Este concepto es para todos nosotros muy importante. El mundo cambiará en la medida que seamos capaces de desaprender aquellas creencias, aquellos valores, aquellos conocimientos que han quedado obsoletos y que de alguna manera, quizás sin tirarlos a la basura, porque algo tienen de bueno y de interesante, quizá hay que anexionarlos, fusionarlos o ampliarlos, porque el mundo está evolucionando y porque hay nuevos conocimientos. El concepto de desaprender significa no ser esclavo de lo que te dicen o de lo que aprendiste o de lo que piensas. Es ser libre, aprender cada día, ser humilde con la capacidad de pensar que no siempre llevas la razón y que por lo tanto hay que seguir aprendiendo y hay que seguir construyendo. Vamos pues a ver cada una de estas competencias que para todos nosotros son muy importantes. Una vez hemos visto los conceptos de competencia, los conceptos de alguna manera que nos permiten hablar de ellas, ¿no? Hay una competencia troncal, es como mi columna vertebral. Si no tengo columna vertebral no me puedo mover, ni puedo caminar, ni puedo avanzar, ni tan siquiera sostenerme. Pues oye, la competencia troncal es la learnability. Como dice esta frase tan poderosa, aprender es como remar contra corriente. Siempre hay un esfuerzo. En el aprendizaje siempre hay un esfuerzo. Hay que estudiar, hay que pasarse unas horas leyendo, escuchando, o simplemente viendo, mirando, visualizando, o compartiendo o debatiendo, ¿no? Para construir conceptos y construir conocimiento, más allá de la información. Pero es que si te paras, si te detienes, si dejas de aprender, la corriente te lleva para atrás. Por lo tanto, esto es una idea que me gustaría que os quedarais. Y es que tras haber estudiado el bachelor, después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzos, dinero, etcétera, alguien puede pensar, todos pensamos en un momento, ¡guau! Ya está, ya lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Bueno, pues no. Ahora es el momento de seguir. Ahora es el momento de seguir trabajando y estudiando. Bien, vamos a ver que, aparte de esta competencia troncal, ¿qué otras competencias van a formar digamos, un mapa, una ruta para que vosotros tengáis éxito en vuestra vida? Una de las competencias que es esencial es la comunicación. No podéis negociar, no podéis dar una conferencia, no podéis vender una idea, no podéis asistir a una reunión si no tenéis las habilidades, si no practicáis y desarrolláis las habilidades de la comunicación persuasiva. Tuve la suerte de estudiar todo esto desde varios frentes, desde las posibilidades que me dio la retórica aristotélica, la clásica, y además la posibilidad de aprender de una escuela de neurociencias dirigida por Paul Steven, que es catedrático de neurociencias en Hamburgo, y trabajé con él y me permitió entender mejor la neurocomunicación. Y milagro, nos encontramos con que los conceptos aristotélicos de logos, patos y etos se confunden, se encuentran, se enamoran de los conceptos de neurociencias, córtex, límbico y reptil. Para comunicar bien, para comunicar de manera persuasiva, no podemos dar datos solamente. Tenemos que dar datos fiables, demostrables, evidentes, tan evidentes como se pueda, que correspondería a este primer nivel, el logos, o simplemente el córtex, que es la capacidad cognitiva de nuestro cerebro para procesar y calcular. Pero si añadimos pasión, si añadimos emoción, los datos recobran vida. Y eso en el ser humano es muy importante. Más allá de lo que hace la inteligencia artificial, que es unir y coordinar datos y construir
digamos, frases y sentencias y patrones a partir de unos datos fríos, el límbico, nuestro patos, nos permite dar importancia, cuantificar y aprender de las emociones junto con los datos. Pero hay un tercer nivel profundo, antiguo, que se llama reptil en las neurociencias o que se llama etos a nivel aristotélico y que se corresponde a ese nivel de credibilidad, de supervivencia, de respeto. Si estás escuchando a alguien que no se merece el respeto porque no tiene credibilidad para ti, por los datos que te proporcione o la emoción que ponga, no tendrán ningún valor. Por lo tanto, la comunicación necesita estos tres niveles, córtex, límbico y reptil, para tener todo el impacto, toda la persuasión que necesitas. Esto tienes que practicarlo, porque cada presentación de tu máster, de tu bachelor, de tu vida, de tu reunión, va a necesitarlo. ¿En cuál de estas situaciones te encuentras fuerte? ¿Sabes explicar bien los datos? ¿Sabes analizar bien? ¿Sabes ser racional? ¿O también sabes añadir emoción al dato? ¿O también sabes encontrar la credibilidad? Hay un ejemplo para los que hemos estudiado biología que es muy interesante. Las proteínas y los enzimas tienen constantes de reacción, ¿no? Pero cuando una constante de reacción dices que está relacionada con la vida o la muerte de un corazón, eso tiene un valor emocional muy importante. Añadir emoción al dato frío significa ser poderoso en comunicación. Otro conjunto de competencias, porque de hecho es una metacompetencia global, que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que nació con Goleman y Gardner, o Boyatzis, ¿no?, que construyeron este modelo en el que llegaron a demostrar de que las personas que saben gestionar bien su autoconocimiento, su autorregulación emocional, su motivación, saben ser empáticos, saben llegar a los demás, saben tener relaciones sociales, etcétera, son más poderosos, tienen más éxitos que las personas que solamente saben. Y ahí es donde se refuerza la idea de que una competencia como la inteligencia emocional necesita saber hacer y, digamos, un feeling para poder comunicar con los demás. En este sentido, hay un elemento que juega un papel muy importante, que es la empatía. Todos definimos la empatía como aquella capacidad de ponerse en el zapato del otro, es decir, ser capaces de entender el sufrimiento del otro. La empatía es algo natural, fisiológica. Se encuentra en nuestro cerebro, especialmente en una zona en la que hay unas neuronas que lo que hacen es mirar qué hacen los demás. Esa mirada llega a nuestro interior y nuestro interior intenta repetirlo. Estas neuronas espejo son las que nos permiten aprender. Aprender de nuestros hermanos, aprender de nuestras familias, aprender de nuestros maestros. La empatía es, por lo tanto, la llave de nuestra inteligencia emocional. Pero también es la llave de las relaciones humanas, de la capacidad de entender a los demás, de comunicar con el respeto que se merecen los demás, porque el sufrimiento o el pensamiento o es simplemente el sentimiento que tiene una persona con respecto a un pensamiento puede no ser igual que el mío. Ahí está la necesidad de que escuchemos y que tengamos la mente abierta constantemente para poder prosperar y continuar aprendiendo. Bien, el futuro. Todas las administraciones e instituciones importantes como el World Economic Forum, Harvard, Mead, McKinsey, etcétera, se han dedicado durante muchos años y esfuerzos a hacer encuestas, entrevistas, estudios y prospectivas para decir qué competencias necesitamos en el futuro. Bien, son muchas, son todas estas que tenemos aquí, pero hay algunas que son críticas para ser empleables, ¿no? Y nos vienen determinadas por estudios del World Economic Forum, que dice que el 50% de todos nuestros trabajadores actuales tienen que cambiar habilidades, tienen que cambiar competencias. El 50%, es decir, de cada dos hay uno que tiene que espabilar, porque si no se va a quedar atrás. En este sentido, las empresas, el mundo nos pide que tengamos un perfil poliédrico, un perfil capaz de ser adaptable y antifrágil, capaz de relacionarnos, capaz de poner empatía y colaboración, capaz de ser pensamiento crítico y resiliencia, pero sobre todo un trabajo multifactorial
que nos permite acercarnos a un mundo complejo y también de múltiples dimensiones. Dos conceptos que vienen acompañando a todo esto, que es el upskilling, que es prepárate en lo que estás haciendo, reskilling, prepárate en lo que todavía no sabes hacer. El 50% de los empleados que tienen que cambiar en reskilling. Tenemos que cambiar las habilidades que sabíamos por nuevas habilidades. Este cambio, esta evolución, es la que nos permitirá expandirnos y cada vez por las tecnologías o simplemente por la capacidad profunda de analizar y saber qué comportamientos son los que nos van a permitir evolucionar adecuadamente. Un análisis más detallado del informe laboral del futuro del trabajo del World Economic Forum, específicamente, es muy potente porque son más de 3.000 CEOs, directivos y empresas que han sido encuestados, estudiados, y todos estos resultados afectan en el fondo a más de 14 millones de trabajadores en el mundo. Así pues que estos resultados son interesantes de analizar, de estudiar y de observar. Nosotros los vamos a visitar ahora de una forma muy rápida. Pero me interesa explicaros que estos resultados se han planteado en forma de matriz de Boston, ¿no? Es decir, en dos dimensiones, y eso nos permite visualizar cuáles son las competencias que son necesarias hoy, cuáles son las competencias que cada vez serán más necesarias. Y en este sentido tengo aquí unas flechas que nos ayudan a entenderlo mejor. ¿Veis? Esta flecha de aquí nos dice las competencias que son necesarias hoy y aquí las competencias que serán necesarias mañana. Si nos centramos en las competencias core, las tenemos aquí, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial y el Big Data ocupan un lugar muy destacado de las que serán necesarias, pero las que son necesarias hoy, y es una constelación que se va moviendo y articulando y armoniosamente se van conjugando, son la adaptabilidad, la resiliencia, el pensamiento crítico, la mentalidad analítica, el liderazgo, la motivación, los sistemas de pensamiento y de educación y aprendizaje, el talent management, desde luego, la technology literacy, es decir, la alfabetización tecnológica. Bien, hemos seleccionado de estas skills específicamente en 2025 cuáles son las que hoy son más preponderantes y vemos que hay muchas y 10 son muy importantes. Pero a mí me gustaría deciros que de todas estas 10 más importantes skills o competencias blandas, blandas y tecno, de todas ellas, la mayoría son soft skills. La mayoría son competencias, conductas humanistas, humanas, que requieren un desarrollo potente. Y fijaos, de todas ellas, solo 2 son competencias que, según el informe del World Economic Forum, son tecnológicas. Por lo tanto, atentos, atentas, porque de lo que se trata es de prepararnos técnicamente muy bien, pero atención, porque eso hay que darle un empujón emocional, hay que darle un empujón, digamos, de competencia y habilidad humanista para poderlas desarrollar y poder tener un papel importante. Y así ocupar posiciones de liderazgo y de cambio social, humano, etc. De entre todas las que estamos diciendo, un poco para que nos quede algo, digamos, absolutamente prefijado, hay 3 que no podéis olvidar. La capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo y la colaboración, y la adaptabilidad. Vamos a ver un poquito estas 3 para que tengamos alguna información adicional que nos inspire y nos permita buscar más, porque lo que estamos haciendo aquí ahora es simplemente un cuadro, estamos pintando con unas pinceladas las grandes líneas del cuadro, pero hay que profundizar, hay que estudiar, hay con la learnability en marcha, estudiar y aprender muchas cosas, ¿no? Bien, el cambio nos ha acompañado toda la vida. De hecho, la naturaleza nos lo explica en colores. Llega el otoño, las hojas cambian de color. El cambio existe desde siempre. Pero resulta que hoy el cambio
es muy salvaje, está acelerado. Y ese cambio tan acelerado no nos facilita adaptarnos a él con la velocidad que requiere. Por eso la adaptabilidad juega un papel muy importante, ¿no? Esta es una imagen muy bonita que nos ayuda a entender la necesidad de ser flexibles, de tener la mente abierta, de correr, de adaptarnos a la ola, ¿no? Eso es adaptabilidad en estado puro. Muchos autores se han dedicado a explicar en algún momento de sus libros, de sus publicaciones y de sus conocimientos el concepto de adaptabilidad. Pero con vuestro permiso me voy a uno que dice aquí: la adaptabilidad es esencial en la gestión del cambio. Fijaos que muchas empresas están introduciéndola ya o están haciendo cambios estructurales o de tecnológicos o introducción del SAP o simple y sencillamente de management o de jerarquías más planas, etcétera, ¿no? Todos estos cambios hacen un miedo horrible a los trabajadores, ¿no? Y aunque hablemos de gestión del cambio y que la adaptabilidad es importante, la verdad es que no formamos a nuestros equipos, a nuestros empleados y a nuestras personas queridas en la adaptabilidad, que no deja de ser una meta competencia que se puede aprender y desarrollar. Además, nos exigen que estos cambios, esta adaptabilidad sea ágil. Este concepto viene de la tecnología y viene de alguna forma a decirnos que no es importante entregar el producto perfecto, sino entregarlo constantemente dando respuesta a los cambios que el propio cliente, el propio demandante nos exige. He tenido la suerte de publicar este estudio en Harvard, sobre la adaptabilidad organizacional, ¿no? Y un poquito para que lo veamos mejor, aquí está. En el fondo, fijaos que es un conjunto de microhabilidades que nos construyen una meta competencia que es la adaptabilidad. Todo empieza con un cambio. A continuación, la inteligencia que nos dice, tengo que cambiar, quiero cambiar, vamos a hacer como lo hacemos, ¿no? Y el siguiente paso es, yo sabía hacer esto, pero resulta que me están pidiendo otras cosas. Por lo tanto, tengo que desaprender algunas tareas, algunas creencias, algunos conocimientos para aprender nuevos, ¿no? Y ahí está esta colección de mente abierta, de flexibilidad, de curiosidad, de resiliencia. Quizá un elemento absolutamente principal es la tolerancia a la incertidumbre, disfrutar con la incertidumbre, saber que la incertidumbre es ese espacio de neblina en el que no vemos prácticamente nada, pero sabemos que en él hay un tesoro. El tesoro de lo nuevo, el tesoro del aprendizaje, el tesoro de lo que va a venir. Así pues que la adaptabilidad va a ser una competencia que os van a pedir en vuestros puestos de trabajo y que vosotras y vosotros vais a tener un papel muy importante en detectarlo en las personas que se ofrezcan a colaborar en las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de talento, hablaremos sin lugar a dudas de personas que son capaces de ser adaptables. Aquí hay una imagen muy bonita, ¿no? De lo bien que se lo pasa snowboard, haciendo snowboarding, ¿no? Y es que la adaptabilidad es un juego. La adaptabilidad es disfrutar con la flexibilidad, con la resiliencia, porque te caes muchas veces, pero tienes que volverte a levantar con un pensamiento, un mindset positivo, sin perder nunca de vista que hay que llegar a la estación terminal, al final, con vuestras metas, vuestros propósitos y vuestros objetivos. Avanzamos un poquito más. Una era la adaptabilidad, la otra es la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Bien, deciros que Kahneman, premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, descubrió que la mente humana tiene como dos sistemas. Un sistema que es lento, tortuga, y un sistema que es liebre, muy rápido. El sistema liebre, sistema rápido, es automático. Si no, no podría ser rápido. Y este sistema rápido viene de procesos preaprendidos que reaccionan fácilmente y casi sin consumo energético a respuestas muy rápidas y veloces.
Es gracias a esto que sobrevivimos, porque cada día tomamos 35.000 decisiones. La mayoría de ellas son de supervivencia. Cruzo ahora, no cruzo ahora, tomo esta decisión, digo esto a esta persona, etcétera, ¿no? Este sería el sistema automático. Y el sistema lento, que es el racional, necesita glucosa, necesita energía, necesita pensar. Así pues que para tomar decisiones y para pensar necesitamos entender que es importante controlar y gestionar estos dos sistemas que Kahneman nos plantea. Pues la habilidad del pensamiento crítico se nutre del buen entrenamiento en este sentido. Tomar buenas decisiones, resolver problemas, precisa de la habilidad del pensamiento crítico que hemos dicho que es una de las habilidades y competencias que nos piden hoy en día. Un análisis más profundo de esta habilidad plantea que tiene varias dimensiones. Tiene una metodología, tiene unos elementos y unas calidades que gestionan todo este pensamiento y tiene unas virtudes por parte del pensador o de los pensadores, ¿no? Así pues que la resolución de problemas precisa del conocimiento y gestión de la inteligencia emocional, pero también de la inteligencia rápida y lenta de nuestros procesos mentales. Y por otra parte, necesita de una identificación correcta del problema, de la búsqueda incesante de soluciones y que además estas soluciones suelen no venir de uno mismo, sino del colectivo que piensa, del equipo que es libre para ofrecer respuestas y soluciones. Y por último, nos queda aquí una competencia que son muy importantes. Es la tríada, ¿eh? Es la tríada. Pensamiento crítico, resolución de problemas. 2, adaptabilidad. Y 3, la colaboración o el mindset colaborativo que va acompañado de técnicas de trabajo en equipo de alto rendimiento. El futuro necesita de un trabajo personal, individual, muchas veces, pero de la interacción de este trabajo individual con el colectivo salen grandes cosas. Es difícil llegar a grandes descubrimientos trabajando tú solo. Necesitamos de la ayuda de todo un equipo diverso, distinto, creativo, innovador, para que realmente podamos avanzar. El trabajo en equipo requiere también de todo un conjunto de elementos y uno de ellos es este mindset, ¿no? Un mindset que dice, mi pensamiento te lo ofrezco porque queremos crecer juntos. Este mindset cargado de valores de generosidad y de, digamos, de respeto hacia los demás es fundamental en los procesos de desarrollo de equipos de alto rendimiento. Pero todo ello viene acompañado de un binomio que se llama confianza-compromiso. Nadie se compromete si no tiene confianza. Por lo tanto, hay que construir confianza en los equipos para que exista un compromiso y se consigan los logros de alto rendimiento que el mindset generoso nos puede permitir. ¿Tú trabajas bien en equipo? ¿Trabajas bien en equipo? Es muy importante que lo desarrolles, que escuches, que trabajes, que aprendamos a que si somos un equipo hay que escuchar todos los miembros del equipo. Y cada vez más en el mundo del curso online o de la formación online, de las reuniones y meetings online, es más y más importante que no hable uno, como estoy haciendo yo, sino que hablen todos y por lo tanto que de alguna manera estemos escuchando las ideas de todos nosotros. Por lo tanto, el trabajo en equipo es lo que nos va a producir precisamente un alto rendimiento y una gran eficiencia, tanto en la productividad como en el bienestar de las personas que participan en él. Un concepto que también es muy interesante y que se hibrida digamos, en la metodología del trabajo en equipo, que es el liderazgo compartido. Este concepto nace del estudio de la naturaleza una vez más, ¿no? Sabemos que las aves migratorias vuelan durante kilómetros, siguiendo océanos, siguiendo los litorales continentales, etc. Y siempre habíamos pensado que había un líder que lo mandaba todo. Con los estudios geoestratégicos de GPS, etc., hemos visto que que está aquí, no siempre es el mismo.
A veces se pone aquí para descansar y viene otro y lo sustituye. Esto es una enseñanza de la naturaleza que hay que respetar y que hay que trasladar al mundo del trabajo en equipo y del mundo de las organizaciones. Cada uno es bueno en algo distinto de los demás. Por tanto, hay momentos en los que uno tiene que liderar un aspecto tecnológico y otro momento en los que uno tiene que liderar los aspectos psicosociales de esa organización o de ese equipo. Por tanto, el liderazgo compartido es algo que viene a sumarse en el mundo de la estrategia empresarial y en la estrategia social, teniendo en cuenta que el liderazgo, en el fondo, es una relación que mueve. Y por lo tanto necesitamos que el que nos hace mover nos motive, nos explique, nos acompañe, nos permita transformarnos y nos permita crecer. Y estos últimos minutos hablemos ya de manera descarada del futuro, ¿no? El futuro. ¿Cómo será? ¿Será mejor? ¿Será terrible? Bueno, lo que sí que es cierto es que viviremos con modelos comerciales distintos. Ya los estamos viviendo, de la venta presencial a la venta online. Pero esto tampoco no se termina aquí, con modelos económicos distintos. El mundo se va hacia el neoliberalismo, pero tendrá que volver a un cierto reequilibrio. La automatización, los cambios sociales, los políticos. No vamos a tolerar, las sociedades no van a tolerar políticos que no estén realmente cada vez más preparados. La inteligencia artificial nos va a convertir en pacientes difíciles porque vamos a ir al médico, vamos a ir a ver a la doctora o el doctor sabiendo todo lo que la IA nos ha explicado. Los cambios van a ser profundos en todos los niveles, en todos los trabajos, en todas las relaciones y por lo tanto habrá que estar muy atentos y muy preparados. Un autor que aprecio mucho, que es Nassim Nicolás Taleb, escribió varios libros. Él es economista, filósofo y un gran investigador de riesgos bursátiles. Este hombre escribió un libro que se llama El Cisne Negro y que explica precisamente que los grandes cambios vienen de lo que está imprevisto, de lo que es imprevisto. Es decir, viene el COVID y se produce un cambio mundial. Viene una tecnología y se produce otro cambio mundial. Nadie podía esperar que esto fuese así. Viene y se cierra la luz en todo un país y hay cambios importantes, etcétera. En geopolítica, en aranceles, en mil cambios que no podemos esperar, que no sabemos y que producen precisamente el gran impacto. Es decir, vivimos en la incertidumbre y tenemos que navegar con ella. Pero es que la incertidumbre es esa niebla, permitid que pase esta diapositiva, es esa niebla que parece que no nos permite visualizar ni ver nada, pero en la que cuando entramos en ella sabemos que ahí está el tesoro. Es en la niebla, es en la incertidumbre donde están los grandes aprendizajes. Hay una frase que me encanta y que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Dice, ¿sabes cuál es el mejor libro? El que todavía no has leído. Y ahí está un poco este concepto de la incertidumbre. La incertidumbre es esa maravillosa oportunidad que nos brinda la vida de descubrir cosas nuevas. Y entre las cosas nuevas, pues existirán trabajos que no podemos ni imaginar, psicólogos de realidades virtuales, ecopsicólogo urbano, gente que tiene que desconectar porque la naturaleza es absolutamente imprescindible en nosotros, en el mundo empresarial, ingeniería de personalidades adaptativas y antifragilidad, psicólogo de inteligencias no humanas, curador de identidades temporales, psicólogo de cambio climático, en fin, todo está por diseñar. Y por lo tanto, todo se mueve, todo parece confuso, todo, digamos, está poco enfocado, pero el enfoque lo vamos a ir construyendo, preparándonos, trabajando muchísimo, compartiendo y construyendo propósitos que valgan la pena. Dicen que el 30% de los trabajos serán técnicos. Dicen que habrá un 40% de servicios humanos, desde los cuidados a mayores, cuidados a niños pequeños, la educación, el arte, la música, etcétera, ¿no? Y habrán otros oficios
que son los de siempre, el mantenimiento, el lampista, etcétera, un 20%, y un 10% de trabajos absolutamente disruptivos. ¿Cuál será el tuyo? ¿Qué crearás? ¿En dónde impactarás en la sociedad para aportarle más valor? Y bien, para ir terminando, solo deciros de que este mundo incierto está lleno de luces, de esperanzas, de ilusiones que están en nuestras manos y en nuestra mente. Es nuestra mente la creadora del futuro. Y todas decimos, quiero ser así, quiero hacer esto y tal, ¿no? Albert Einstein tenía una frase que quiero compartir con todas vosotras y con todos vosotros, ¿no? Que dice, tengo que estar dispuesto a abandonar, desaprender lo que soy para convertirme en lo que quiero ser. ¿Qué quieres ser? ¿Qué competencias estás desarrollando? ¿Estás practicando adaptabilidad? ¿Estás practicando el trabajo en equipo? ¿Estás practicando el pensamiento crítico? ¿Estás practicando el learnability? ¿Estás practicando las competencias que son imprescindibles para seguir creciendo, saltando, intentándolo, aprendiendo, etcétera, ¿no? Así pues que estamos en un mundo que exige romper moldes, un mundo de edgers, un mundo de disidentes, un mundo que quiere innovar porque si no, no prosperamos. Y esa innovación, esa prosperidad nace de romper moldes, de superar viejas historias, de analizar creencias que tengan realmente evidencia. Hay que saltar, romper, ir más allá. Y eso está absolutamente en vuestras manos. Nuestros mejores deseos por parte de todos, de la universidad, míos y de Elisa, de que seáis felices. Y recordar que la felicidad depende muy mucho de las relaciones sociales de calidad, de la mentalidad frente al estrés, de practicar la gratitud. Gracias. Gracias significa que siempre estoy con deuda, que siempre puedo aprender de ti, que siempre tengo que mejorar. Así pues que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos y simplemente compartir con vosotras y vosotros que será apasionante y que el futuro será lo que tú escribas. Sí, Eudal, sí, muchísimas gracias. gracias por tu explicación, por tu convencimiento, por todos los datos que nos has aportado, por las reflexiones que nos has sugerido. Tenemos, ya sea desde el aprendizaje de la psicología, los recursos humanos, derecho, humanidades, diferentes disciplinas, todos mucho recorrido en estas competencias del futuro, en calibrar bien si las que para mí son ya de ayuda en todo lo que estoy haciendo son suficientes. Tu mensaje es un mensaje muy optimista que saca un poco estos fantasmas de dónde vamos a parar, qué nos va a pasar. Si estudiamos, nos preparamos, si estamos abiertos al mundo y si lo tomamos con gratitud y inteligencia colectiva, también has hablado de ello y de funcionar juntos, puede ser que no seamos los que nos quedemos en la cuneta, sino que construyamos juntos este futuro. Así que te agradezco muchísimo, Eudal, todas tus palabras, todas tus reflexiones y estudios. Y animo a todos y a todas a seguir a Eudal, a seguir lo que desde la EUNIF Academia vamos aportando, desde diferentes disciplinas. Y muy buena suerte en todo, en los estudios y en este mundo complejo, pero muy, muy atractivo también. Hasta Muchas gracias, la próxima. Elisa. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Es cierto, ¿eh? El futuro podemos hacerlo mejor. Gracias.